Vamos a sumergirnos en un capítulo que, la verdad, prepara el terreno para un conflicto de proporciones épicas. La historia arranca con un momento de una emoción increíblemente profunda, una profecía que fue dicha entre lágrimas y que estaba a punto de cambiar la historia para siempre. A ver, tratemos de visualizar la escena. Jesús, en el clímax de su entrada triunfal a Jerusalén, de repente se detiene. Pero en lugar de celebrar con la multitud, se pone a llorar. Llora sobre la ciudad que tanto ama, y ahí mismo pronuncia estas palabras, una profecía sobre su inminente y terrible destrucción. Así que en esta primera parte vamos a analizar justamente esa escena tan dramática. Es un juego de contrastes increíble. Por un lado, una ciudad entera, celebrando, gritando «Hosana», agitando palmas, y por el otro, un Salvador con lágrimas en los ojos, porque puede ver su aniquilación total. Mientras la gente lo aclama como rey, él en realidad está viendo algo muy distinto. Su mente está abrumada por una visión del futuro. No ve el templo glorioso, la perfección de hermosura, como decía el salmista. No. Él ve el estruendo de las legiones romanas, oye el llanto de madres y niños y observa cómo ese magnífico templo es devorado por las llamas. Y esto es clave para entender todo lo demás. ¿Por qué lloraba? El texto lo deja muy claro. No lloraba por su propia agonía, la que le esperaba en Getsemaní y en el Calvario que ya sabía que venía. Lloraba por el destino de miles y miles de personas en Jerusalén, por su ceguera y su terquedad, los mismos a quienes él había venido a bendecir y a salvar. Entonces llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué este destino tan terrible estaba, por así decirlo, sellado? Bueno, la fuente nos explica que esto no fue algo repentino. Fue la culminación de una historia larguísima, una historia de rebelión y de misericordia rechazada una y otra vez. Durante más de 1000 años, el texto nos cuenta esta historia. Una historia de favor divino que era correspondido con una y otra vez con apostasía. Desde aquel pacto con Abraham en el monte Moriah, pasando por siglos y siglos de profetas que fueron ignorados, que fueron objeto de burlas, incluso asesinados, hasta el envío del regalo más grande que el cielo podía dar. Y aquí se usa una analogía poderosísima que viene del profeta Isaías. Israel es como una viña, plantada en el mejor terreno posible, protegida, cuidada con un esmero increíble. El dueño, lógicamente, esperaba uvas dulces. ¿Pero qué pasó? Inexplicablemente la viña solo dio frutos silvestres, frutos amargos. El rechazo de ese último y más grande regalo, de la única persona que según el texto podía salvarlos, bueno, eso es lo que finalmente llenó la copa. La paciencia divina que se había extendido por tanto tiempo había llegado a su límite absoluto. Ahora avancemos en el tiempo para ver cómo se cumplió todo esto. Unos 40 años después de que Jesús dijera esas palabras, allá por el año 70 después de Cristo, las legiones romanas aparecieron en las puertas de Jerusalén, y la profecía, bueno, empezó a cumplirse al pie de la letra. Y fíjense en esto porque es realmente interesante. El texto explica que ni un solo cristiano murió en la destrucción. ¿Por qué? Porque habían recibido una advertencia muy específica, una señal. Cuando viereis la abominación desoladora. Y cuando el general Cestio Galo rodeó la ciudad y, de forma totalmente inesperada, se retiró, los creyentes supieron que esa era su oportunidad. Huyeron de inmediato, sin pensarlo 2 veces, tal como se les había dicho. Pero cuando el asedio se reanudó, ahora bajo el mando del general Tito, la ciudad, ya sin los cristianos, se convirtió en un verdadero infierno. Las facciones judías que estaban adentro se mataban entre ellas con una ferocidad que a veces superaba a la de los romanos. Mientras tanto, el hambre y las enfermedades acababan con la gente atrapada dentro de los muros. El costo en vidas humanas, según el historiador Josefo, que es la fuente que se cita, fue algo espantoso. Más de 1 millón de personas murieron. Es que hay que pensar que la ciudad estaba abarrotada de gente para la celebración de la Pascua, y sin saberlo se metieron en una trampa mortal. El texto describe un colapso total de la sociedad. La gente llegó a comerse el cuero de sus cinturones. Los padres les quitaban la comida a sus propios hijos y se llegó a cumplir una profecía terrible, una muy antigua, de que las madres, por el hambre, se comerían a sus propios hijos. Afuera, los romanos crucificaban a tantos prisioneros que se quedaron sin madera para las cruces y sin lugar donde ponerlas.
El punto culminante fue, por supuesto, la destrucción del templo. El propio Tito, el comandante romano, quedó fascinado por su belleza y dio órdenes estrictas de que lo salvaran, pero el texto lo pinta como algo inevitable. En medio del caos de la batalla, un soldado, por su propia cuenta, agarró una antorcha y la arrojó adentro, y ese magnífico edificio de cedro y oro fue consumido por el fuego en cuestión de horas. Y todo esto nos lleva a un punto de inflexión en la narrativa. La fuente sostiene que la caída de Jerusalén no fue un simple evento histórico y ya. No, tiene un significado simbólico mucho, mucho más grande. Entonces, la pregunta es, ¿la caída de Jerusalén fue simplemente una catástrofe más en la larga historia de la humanidad? ¿O acaso el texto la presenta como algo más, como una especie de modelo a escala de un evento futuro y global? Y esta tabla lo ilustra perfectamente. Es el argumento central del capítulo. Se nos dice que Cristo vio en Jerusalén un símbolo de lo que le pasaría al mundo. El pecado de Jerusalén, que fue rechazar a Cristo, se presenta como un microcosmos del pecado del mundo, que es rechazar la ley de Dios. Por lo tanto, la destrucción de la ciudad, un evento histórico, real, tangible y terriblemente bien documentado, se convierte en una especie de anticipo. Es una advertencia solemne y muy visible del destino que, según este texto, le espera a un mundo que siga un camino similar de rebelión. Y así llegamos a la conclusión de este análisis, que cambia el foco. Pasamos del pasado al futuro para presentar la advertencia final que se desprende de todo lo que le pasó a Jerusalén. De la misma manera que hubo señales para la caída de Jerusalén, el texto enumera otras señales que, según afirma, van a preceder al juicio final del mundo. Y estas señales no se presentan para generar miedo, sino para servir como una advertencia, justo como los estandartes romanos lo fueron para los primeros cristianos. La narrativa nos deja con un contraste muy, pero muy marcado. Por un lado, un mundo que no está preparado, que vive como adormecido en una falsa sensación de seguridad, y al que el día final, claro, lo sorprende como un ladrón en la noche. Y por otro lado, están aquellos que sí prestan atención a las advertencias y que, tal como los cristianos que huyeron a Pella, al final son liberados. Y esto nos deja con la enseñanza final de este capítulo, una orden, casi una súplica, de permanecer vigilantes, lo que nos da a entender que el gran drama de la historia todavía no ha terminado. Y nos deja con esta pregunta en el aire: si la historia tiende a repetirse, ¿qué lecciones de las ruinas de Jerusalén todavía no hemos aprendido?